Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien y sobre todo estén listos y prestos para desarrollar un tema más de la asignatura de comunicación que viene a ser el adverbio, ¿de acuerdo? Vamos por aquí. Miren, nos dice que la definición, jovencitos, el adverbio va a modificar el sentido del, atentos aquí, tenemos dos, el sentido del verbo, adjetivo y verboide, ¿de acuerdo? Me dirán, pero Miss, ¿cómo así? Lo vamos a demostrar. Atentos aquí. Ejemplito 1. Esta casa es bonita. Miren, aparentemente es una oración normal. ¿De quién hablo? De la casa que viene a ser mi sujeto. Una oración normal. Pero ¿qué pasa si a esto yo le voy a añadir la palabrita muy? Miren, esta casa es muy bonita. Al principio yo decía, esta casa es bonita, pero ahora digo, es muy bonita. Estoy ratificando lo muy bonito que es esta casa. Ahora me dirán, Miss, bonito viene a ser un adjetivo calificativo, ¿verdad? Está calificando a la casa. Y miren, muy viene a ser el adverbio. Así de simple. Adverbio que está calificando al adjetivo. Miren, primero, demostrado. Segundo, tenemos Brenda corre. Hasta aquí una oración simple, sencilla. ¿Quién es el sujeto? Brenda. Y el verbo es corre. Pero ¿qué pasa si a esta oración yo le voy a atinar Brenda corre demasiado? Miren, Brenda corre demasiado. Ahora sí, pregunto, ¿cuál es el verbo? Es corre, ¿verdad? Este es mi verbo. ¿Y qué le estoy añadiendo yo? Un adverbio. ¿Y cuál es el adverbio? Demasiado. Listo, entonces aquí vemos que el adverbio está modificando el sentido del verbo. Y aquí el adverbio modifica el sentido del adjetivo. Ya tengo adjetivo, ya tengo verbo. Ahora me falta el verboide. Veamos. Esta flor está bastante, y miren, esta flor está bastante. Este término de bastante ya viene a ser un verboide, ¿de acuerdo? Viene a ser un verboide o viene a ser un adverbio, ¿de acuerdo? Es un adverbio. Ahí estamos. Esta flor está bastante, ya viene a ser un adverbio. Y yo le voy a atinar aquí cerca. Cerca. Ahí estamos, miren. Al decir cerca, también viene a ser un adverbio. Aquí tenemos dos adverbios. Adverbio compuesto. Ahí está, jovencitos, explicado, ¿de acuerdo? Recuérdense que los adverbios van a modificar a tres aspectos. Al verbo, como corre, al adjetivo, como bonito, y al verboide, como bastante cerca. Muy bien. Asimismo, jóvenes, el adverbio nos trae 8 grandes dimensiones, ¿de acuerdo? Fácil. Son mayormente todos los adverbios, nosotros lo expresamos en todas las palabras que mencionamos a diario, en nuestro lenguaje básico cultural, ¿de acuerdo? Veamos. ¿Cuál es el primero? Nos dice el adverbio de tiempo. Miren, de tiempo. Ahora, ¿cuáles son esas palabritas que indican tiempo? Veamos, ayer, anoche, mañana, en la tarde, temprano, en la madrugada, ahora, más tarde, etc. Miren, son ejemplos todos de tiempo, ¿de acuerdo? Son ejemplos de tiempo. Pero ahora, ¿qué me dice el adverbio? Para que tú puedas darte cuenta a qué adverbio pertenece, emplea la preguntita ¿cuándo? Ahí está la pregunta ¿cuándo? Y miren cómo lo empleo. ¿Cuándo? Miren, atentos aquí, para ello vamos a dar lectura aquí a la oración. Dice, llegó ayer a la fiesta. Miren, llegó ayer a la fiesta. Empleo mi preguntita ¿cuándo? ¿Qué digo? ¿Cuándo llegó a la fiesta? Respuesta, ayer. Ahí está. Y justo ayer forma parte de un ejemplo de tiempo. Miren qué fácil. Otro puede ser, en la mañana te esperé durante un buen rato. Miren, ¿de qué tiempo me hablo? De en la mañana. Así de simple, jovencitos. Continuamos. Siguiente tenemos el adverbio de lugar. ¿De acuerdo? El adverbio de lugar se va a trabajarse con la preguntita ¿dónde?
¿Dónde? ¿De acuerdo? Que indica lugar. ¿Y cuáles son esas palabritas que indican lugar? Tenemos aquí, allá, allí, acá, cerca, lejos, arriba, abajo, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos. Ejemplito dice, aquí se viene a bailar. Nuevamente voy a utilizar mi pregunta para poder identificar el ejemplo de adverbio. Menciono, ¿dónde se viene a bailar? Respuesta, aquí. Miren, y aquí forma parte de un ejemplo de adverbio de lugar. Así de simple, jovencitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Tercero tenemos el adverbio de modo. ¿De acuerdo? El adverbio de modo va a trabajar con la pregunta ¿cómo? ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Y cuáles son esas palabritas que trabaja o que pertenecen al adverbio de modo? Es bien, mal, regular, más o menos, rápido, lento, etc. Veamos. Miren, trabaja con la pregunta ¿cómo? Y el ejemplito es, espero que todo te vaya bien. Una vez más, espero que todo te vaya bien. Pregunto, ¿cuál es el ejemplo de adverbio? Bien, ahí estamos, bien, porque puede cambiar el sentido de la oración. Yo puedo mencionar, espero que todo te vaya mal. Entonces, bien o mal significa al adverbio de modo, ¿de acuerdo? Que indica cómo quiero que te vaya esa presentación. Seguidamente tenemos el adverbio de cantidad. El adverbio de cantidad, jóvenes, trabaja con la preguntita de cuánto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? ¿Y cuáles son esos ejemplos? Tenemos poco, mucho, bastante, medio, tanto, etc. Ejemplito, veamos. Aquí tengo, entregó poco dinero. Miren, ¿cuánto entregó? Respuesta, poco. Este poco es ejemplo de adverbio, ¿de acuerdo? Pero adverbio de cantidad que trabaja con la preguntita ¿cuánto? ¿De acuerdo? Un ejemplo más puede ser agrégame más tallarín. ¿Ve? Agrégame más. Ese más significa ejemplo de cantidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguidamente tenemos el adverbio de duda, ¿de acuerdo? Como su propio nombre lo dice, es duda. No establece una certeza ni tampoco una negación, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esas palabritas que ya la gramática lo establece? Miren qué fácil es. Tenemos quizá, tal vez, posiblemente, de repente. Miren, no nos está asegurando nada, pero tampoco nos está negando. Ejemplito, quizá pueda viajar a Cusco. ¿Cuál es ese ejemplo que pertenece al adverbio de duda? Quizá. Porque no nos está asegurando su presencia o que vaya a viajar al determinado lugar de Cusco. No nos manifiesta. Otro ejemplito puede ser, tal vez mañana acuda a la academia, tal vez. No estoy segura, no estoy afirmando ni estoy negando mi participación. ¿De acuerdo? Y un ejemplito más dice posiblemente. Posiblemente llegue tarde. Muy bien. Miren qué tan fácil vienen a ser los adverbios de duda, que trabajan con 3 dimensiones o con más dimensiones también que podamos encontrar. ¿De acuerdo? Son quizá, tal vez o posiblemente. Muy bien, continuamente tenemos los adverbios de afirmación. ¡Qué fácil! Los adverbios de afirmación radica en el significado en la cual menciona, de afirmar. Es decir, ¿cuáles son esas palabritas? Sí, efectivamente, ciertamente, claro, por supuesto, etc. ¿Cuáles son los sinónimos cuando afirmamos una acción? Ejemplito, sí, serás un líder. ¿Cuál es ese ejemplo de adverbio de afirmación? Sí. Ahí estamos. Miren, estoy asegurando, sí, serás un líder. Este ejemplo de afirmación, al igual como efectivamente, ciertamente y claro, pertenecen a los adverbios. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguidamente tenemos el adverbio de adición. Este adverbio de adición es el que más me gusta. Miren aquí, de adición. Te dice que se va a adicionar un término más a lo ya desarrollado. Atentos. ¿Y cuáles son esas palabritas? Tenemos además, incluso, también.
Ejemplito dice, entregas también tu proyecto. Miren, entregas también. ¿Cuál es ese ejemplo de adverbio de adición? Es también. Ahora voy a identificar el sentido de la oración. Entregas también. O sea, es decir, que antes de entregar su proyecto ha entregado otra materia o otro curso. Y este también se está adicionando, se está sumando. ¿Y cuál es? El proyecto. Así de simple, jovencitos. Y por último tenemos el adverbio de orden. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esos ejemplitos que tienen que ver o que tienen relación con el orden? Son primeramente, últimamente, finalmente, en segundo lugar, en primer lugar, etc. Ejemplito. Primeramente debes pedir perdón. ¿Cuál es ese ejemplo de adverbio? Primeramente. Este primeramente de primero tiene relación con el orden, ¿de acuerdo? Primeramente debes pedir perdón. O puedo poner últimamente, te estás comportando muy mal. ¿Cuál es ese ejemplo de adverbio de orden? Últimamente. Miren qué simple y sencillo, jovencitos, viene a ser este tema de los adverbios. Muy bien, jovencitos, hasta aquí llegamos al cierre de nuestra clase y no se olviden de ver los adverbios